necesiten. Luego hablamos de los lisosomas, que eran como el estómago, junto con los proteasomas, como el estómago de las células, pues se van a encargar de degradar las sustancias o tanto los organelos o sustancias que son dañinas para la célula. Luego hablamos de la mitocondria, que es encargada de la respiración celular, también de la formación de energía, que la energía está en forma de ATP, y luego hablamos un poco del citoesqueleto y del núcleo. Y pues ya está. Gracias. Ajá, ¿es todo o vas a seguir? Sí, es todo. Ok, gracias, Alo. ¿Le pueden poner, por favor, un punto de participación a la doctora? Y así van a ir siendo las siguientes clases. Para las siguientes, si ya tuvieron el tiempo o quieren mostrar qué tal van sus apuntes, si hicieron algunos esquemas, también que sería lo más didáctico, que compartamos qué es lo que estamos aprendiendo todos también por medio de imágenes, de herramientas visuales, también sería muy, muy cómodo para la clase, para todos. Entonces ya mañana puede ser que le diga a alguien que proyecte los apuntes en caso de que los tenga, si no, de aquí a la siguiente semana tienen para ir estructurando el material de su antología. Entonces voy a empezar a proyectar, misma dinámica. Habla quien tenga la manito levantada. Entonces vamos a la primera parte de transporte celular. Ya sabemos que las células siempre van a estar en constante cambio. Entonces, esto se da gracias a procesos de transporte de sustancias que se dan del interior al exterior de la célula. Vamos a tener el primer paso, ¿no? Las células, al igual que nosotros, tienen que nutrirse. Todo lo que nosotros comemos, lo que las células necesitan, lo van a sintetizar hacia ellas. Para esto, hay un caso en el que se necesita un transportador, se necesita la membrana celular, y aquí hay un proceso que se llama difusión y transporte activo, por ejemplo, en iones y gases. Este es un proceso un poquito más complicado, no difícil, pero tiene más pasos. Entonces, el transporte activo nosotros lo vamos a dejar para la segunda parte. Ahorita vamos a empezar con los procesos de endocitosis y exocitosis, que son, por ejemplo, para proteínas y para bacterias. Pregunta, ¿saben cuál es la proteína más abundante en nuestro cuerpo? ¿Alguien está levantando la mano o no los puedo ver? Creo que nadie está levantando la mano. Ah, no, sí, mi compañero Enrique. Ajá, Enrique, ¿cuál es tu respuesta? ¿El colágeno? Ah, podría ser, pero en este caso vamos a hablar y esa es una proteína estructural. Vamos a hablar en este caso de las de transporte y va a ser la albúmina, que va a ser la que hace el mayor trabajo en todos los procesos de nuestro cuerpo. Entonces, aquí el transporte a través de la membrana es vital para la célula. Ciertas sustancias deben moverse hacia su interior y otras hacia el exterior. Y vamos nosotros a separar contextos. El transporte activo, que no vamos a ver todavía, va a necesitar energía o adenosintrifosfato. El transporte pasivo no lo va a necesitar y ahorita vamos a entender por qué. Lo primero que vamos a ver es la endocitosis. Este es el mecanismo que permite el ingreso de moléculas grandes hacia las células. Y aquí van a participar proteínas como la actina, la miosina y la catrina. Si no tienen una imagen de estas proteínas, no se preocupen, se las voy a mostrar ahorita. La endocitosis se va a dividir en dos procesos: fagocitosis para partículas grandes y pinocitosis para partículas diminutas. En este caso, por ejemplo, fagocitosis, fagos significa comer etimológicamente. Pino significa beber. Entonces, fagocitosis, partículas grandes,
Pinocitosis para partículas diminutas como las moléculas de agua. Y aquí vesículas de Lech porque son vesículas de líquido extracelular que van a entrar hacia el interior de la célula. Ahora, ¿recuerdan las imágenes que yo les mostré ayer, de las últimas imágenes en donde les hablé del movimiento amebiano? Si no, se las vuelvo a mostrar, o pueden buscar ahorita una imagen en su internet con la palabra pseudópodos, que son los que están viendo aquí. La endocitosis se va a dividir, en este caso estoy hablando de estas dos, fagocitosis, en la cual se van a formar pseudópodos. Si nosotras alcanzamos a ver aquí, la célula cambia su forma hacia afuera, pseudópodo significa pies falsos, y va a agarrar la partícula sólida, y una vez que la toma, si se dan cuenta, esta membrana, la que está aquí, vamos a empezar a pintar, se une, y una vez que se une, ya se internaliza en la célula. La pinocitosis es lo mismo, pero hacia el lado opuesto. Aquí se detectan las partículas, en este caso, más diminutas, y la membrana, en vez de irse hacia afuera, va a ir hacia adentro, como lo pueden ver aquí. Y hay otro tipo de endocitosis que es la mediada por receptores. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Como su nombre lo dice, vamos a tener receptores, es decir, van a estar participando otras estructuras que nos van a ayudar a que sea un proceso más rápido. Pero aquí, ninguno de estos va a utilizar ATP. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda o puedo seguir? De mi parte, todo bien. Ok, vamos a seguir entonces con los esquemas. Miren, vamos a ver el mecanismo de pinocitosis. La clatrina es la encargada de invaginar la membrana celular. Posteriormente, estas regiones son denominadas hendiduras revestinas. La clatrina, que es la proteína que pueden ver aquí, son filamentos que van a estar debajo de la membrana. Es la que se va a encargar de invaginar. ¿Saben el significado de invaginación? Marco Antonio. Ajá. Sí, es como decir que se mete en su propio cuerpo. Ajá, en tus palabras, y qué bueno que entiendes el concepto. Exactamente, eso es. Una invaginación es que se mete en el propio cuerpo. Vamos a quedarnos con eso. Entonces, vamos a ver aquí. Se le llaman hendiduras revestidas porque van a estar revestidas por la clatrina. Una vez llegan las moléculas diminutas, va a empezar a invaginarse la membrana celular. Como podemos ver, empieza a invaginarse otra vez, y aquí llega la actina y la miosina. Cuando ustedes escuchen la palabra actina y miosina, rápido piensen en movimiento. Estas proteínas se van a encargar de unir los extremos de la membrana que se van formando hasta cerrarlos. Y una vez que esto sucede, ya se empieza a formar una vesícula. Y va a ir al lugar a donde tenga que ir, pero ese es uno de los procesos. Entonces, vamos viendo esta línea de aquí, esta es la membrana celular. Después sucede una invaginación, después empieza a cerrarse, y una vez se cierra de nuevo, ya podemos decir que las moléculas de agua están dentro de la célula, es decir, en el líquido intracelular. Continuamos con la parte de fagocitosis, de la endocitosis. Ya les había mostrado este esquema. Ahora necesito una persona que no haya participado el día de ayer, y esta persona va a ir describiendo el proceso de fagocitosis con los esquemas que yo le voy a mostrar, y yo le voy a ayudar. No sé si alguien está levantando la mano o puedo yo elegir a alguien que no haya participado ayer.
Mm, David Pereira. David, ok. Voy a empezar yo entonces. Lo que vemos aquí, David, es la membrana plasmática, ¿ok? Ese es el primer paso. A continuación va a cambiar la animación y me vas a describir qué es lo que está sucediendo. Se está abriendo se está haciendo como un canal en la membrana, una hendidura. Ajá. Ok. Ahora Una está hendidura. Ajá, David, una hendidura siempre va a ir hacia adentro. Ok. Ah, no, esa está hacia afuera. O está sobre Ajá. Sobre la membrana. ¿Cómo se le llaman a esos pies falsos que se están formando? Pseudópodos. Exacto, está ocurriendo la formación de pseudópodos. La membrana se está estirando hacia afuera para abrazar a la partícula que necesita internalizar. ¿Ahora qué sucedió? Está como atrapando una célula, una molécula. Ok, y ya al final este es el resultado. Ya se logró cerrar, estos dos extremos de los pseudópodos se unieron, se fusionaron y ahora ya formaron la vesícula. Gracias, David. Entonces, Doctora, aquí, ajá. una pregunta. Puede ser cualquier tipo de molécula, ¿verdad? O la que requiera la célula, no necesariamente simplemente agua. Ah, ok. Exacto. En este caso, la pinocitosis también puede ser para iones como sodio, porque recuerden que los iones son partículas muy pequeñas. También puede ser para moléculas de agua. De hecho, esa es una de las actividades que vamos a ver al final. Vamos a realizar un cuadro de, ok, esta partícula puede ir en pinocitosis. Por ejemplo, si te preguntara yo, ¿una bacteria puede ser internalizada por medio de pinocitosis? ¿Qué me responderías? Yo creo que sí. ¿De qué tamaño tendría que ser entonces la bacteria para que pueda ser internalizada por medio de pinocitosis? Volvemos entonces, te pongo otro ejemplo. En medicina todo está hecho a base de etimologías. Había mencionado, vamos a regresar, no, de hecho no se preocupen si hay que regresar, es bueno que realicemos estas preguntas. Pinocitosis. En partículas más pequeñas, sí. Ajá, exacto. Que porque significa beber. Pinos es beber. Y uno no va, bueno, por lo lógico uno no va a beber bacterias, sino son las moléculas de agua. Y fagos siempre va a ser comer. Los procesos son muy similares, solo que van a llevar el nombre dependiendo a qué es lo que vayan a internalizar. Entonces, pinocitosis nunca va a ser para bacterias, va a ser para moléculas como el agua o moléculas como iones, que son moléculas muy chiquitas. Luego les puedo mostrar una imagen comparativa de la diferencia de tamaños entre una molécula y otra. Y la fagocitosis siempre va a ser para moléculas grandes como las bacterias. ¿Lo dejé más claro? Sí, está claro, gracias. Ok. Vamos entonces aquí. Estas imágenes me gustan mucho, están muy bien descritas. Espinocitosis, la membrana plasmática, pliega hacia adentro y forma una vesícula, como lo podemos ver aquí. Es un proceso incluso un poquito más simple. ¿Y recuerdan que les había hablado de los lisosomas? Miren, no es de que nada más llegan ciertas moléculas, entran y listo. También aquí hay actividad de otros organelos que van a estar aquí funcionando en conjunto con las células. Es decir, no todo termina en que entra la molécula y listo, va más allá de eso. Pero ahorita nosotros estamos nada más, miren, hasta aquí. Todavía nos falta ver todo lo que sucede aquí en este paso. Entonces, la mayor parte de las células del organismo llevan a cabo pinocitosis, la captación no selectiva de pequeñas gotas de líquido extracelular. Y en las primeras clases incluso les había hablado de la diferencia de iones que hay en el líquido extracelular y en el intracelular.
Ahora, la fagocitosis. Los pseudópodos rodean una partícula y las membranas se fusionan para formar un fagosoma. Es decir, aquí se va a formar una vesícula, aquí se va a formar un fagosoma. Nos damos cuenta que la membrana se pliega hacia afuera, se forman pseudópodos, aquí está el microorganismo, aquí va a haber un receptor que va a detectar ese microorganismo y luego se va a internalizar, que poco a poco vamos a ir viendo estos procesos. Nosotros, les repito, nada más estamos en esta parte, nos falta comprender todo lo que está pasando por debajo. Y esta es la endocitosis mediada por receptores. Esta imagen de verdad me gusta muchísimo porque es demasiado clara y no nos quedamos con un esquema. Yo realmente cuando veía esto en los libros me preguntaba cómo es que pasa esto o cómo es que lo ven. Y esta es la forma, miren. ¿Qué proceso sería? Pinocitosis. Ok. De hecho, es una pregunta capciosa porque el título es endocitosis mediada por receptores. Solo que aquí la diferencia de esta endocitosis es que no hay formación de pseudópodos. Tienes razón, si nada más te muestro la imagen parece pinocitosis, pero cuando es mediada por receptores se dice que es una endocitosis. Permítanme. Ok. Permítame, 5 minutos nada más, o menos. Ok.
Un minuto más, doctores, permítanme. Doctores, siguen ahí. Perdónenme. Sí. Sí, claro, no se Lo preocupe. que pasa es que, miren, yo trabajo aquí con el doctor, entonces a veces sale una situación, luego sale otra y tengo que estar en todas las actividades. En algún momento les va a tocar a ustedes y de verdad que es bonito estar ocupado. Les deseo eso, que estén ocupados siempre. Ok, entonces, no recuerdo quién me estaba respondiendo que era pinocitosis. Marco Antonio Ok, López. Marco Antonio, tienes razón en el aspecto, sí, que si nada No más era te yo. muestra la imagen por la forma de la imagen, sí pareciera que es una pinocitosis, pero esto es lo que sucede. No todo lo que va hacia adentro va a ser pinocitosis, también puede ser endocitosis, en este caso mediada por receptores. Si recuerdan que yo les había mencionado que un receptor puede ser una proteína. En este caso serían las proteínas periféricas, que van a encontrarse únicamente en un lado de la membrana, porque las proteínas integrales eran las que van a ocupar toda la membrana. Entonces, en este caso, los receptores van a ser proteínas periféricas. Y aquí les dejo una imagen un poquito más clara. Vemos el receptor de la membrana. Aquí hay otras proteínas, en este caso como la adaptina. Vean cómo la clatrina no siempre va a estar aquí, sino que por medio de los receptores va a ser atraída hacia el lugar en donde se tiene que formar la vesícula. Y si nos damos cuenta, todo esto es reciclado. Una vez que se termina, regresan de nuevo hacia la membrana para cumplir una y otra vez estos procesos. Y ahora vamos a hablar de la exocitosis. Es el proceso por el cual la célula libera productos intracelulares que serían demasiado grandes para ser liberados por medio de un transportador. Cuando hablamos de un transportador, vamos a hablar de una proteína transportadora. Les había mencionado que este tipo de proteínas tienen la característica de tener un canal. Y estas proteínas dicen, ok, tú eres menor que mi diámetro, adelante, puedes pasar. Pero si la partícula es mucho más grande, la proteína no va a permitir su paso. Entonces, aquí estos transportadores funcionan más por medio de los tamaños. Y aquí es cuando llegan procesos como la exocitosis. Esta va a ser mediada por señalización de calcio y la acción de Soluble Attachment Receptor, responsables por fundir la vesícula en la membrana plasmática. Cuando hablamos de fundir la membrana, es que realmente partes de la membrana que se desprenden, vamos a regresar a esta imagen, una vez que se forma la vesícula,
como pueden ver aquí. Aquí se está formando una vesícula y esto que están viendo ustedes es parte de la membrana plasmática. Una vez que ya las sustancias necesitan salir, esto es increíble porque la célula nunca va a desperdiciar nada. La membrana que está aquí se une a la membrana plasmática para no desperdiciar el material que se está utilizando. Entonces, vemos aquí el proceso de exocitosis. Consiste en 3 pasos. Vamos a tener 1, la aposición, 2, la adherencia y 3, la fusión de las membranas. Entonces, a estas proteínas que van a ayudar a la adherencia se les van a denominar proteínas fusogénicas. Una vez que se adhieren, ya las partículas escapan, que ahorita vamos a hablar por qué estas partículas escapan, qué es lo que hace que no se queden aquí dentro, por qué salen y por qué ya no regresan. Entonces, y a esto se le conoce como vesícula secretora. Y aquí vemos un ejemplo. Yo tenía la idea errada de que exocitosis siempre va a ser de desecho, pero no sucede así. También esto lo van a ver en la clase con el doctor Josué, que él les va a hablar de neuro. Alcanzamos a ver que entre neurona y neurona hay secreción de neurotransmisores y esto sucede por medio de exocitosis, como lo podemos ver aquí. Miren. Esto posiblemente, lo que está sucediendo a esta altura de esta proteína verde, todavía no lo comprendan, lo vamos a ver más adelante, pero sí pueden comprender este proceso, cómo es que las vesículas se adhieren a la membrana y liberan los neurotransmisores que tienen que ser liberados para que nosotros estemos felices, para que nosotros estemos tristes, todas las emociones con las que nosotros contamos. Y esta sería la primera pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia entre el transporte pasivo y el transporte activo? No sé si alguien tiene levantada la mano. Sí, Andrea Gabriel. Ajá. Pues la principal diferencia es que una requiere gasto energético y la otra no. El pasivo no requiere y el transporte activo sí. El transporte pasivo es un movimiento a favor del gradiente de concentración, es decir, de mayor concentración a menor, y el activo va de menor a mayor concentración. Ok, gracias. Ya saben que le van a poner el punto de participación. Entonces, con esto ya terminamos la primera parte, la parte más sencilla de transporte a través de la membrana. ¿Quieren descansar un rato o quieren que ya me vaya de lleno al siguiente tema? No me ofendo si quieren descansar, como ustedes digan. Seguimos avanzando, considero. Ok. Se puede ir de largo. Sí, por mí también. Ok, está bien. Vamos entonces. Transporte celular. Yo hice una tercera clase especial de osmosis porque hay ciertos conceptos que no venían en el temario que pues son súper importantes. Entonces, esa es una clase extra. Y ahorita vamos a continuar con transporte de la membrana. Difusión y transporte activo. Recordemos entonces lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos por esta parte el líquido extracelular y en esta parte tenemos el líquido intracelular. Tenemos nosotros moléculas como iones, glucosa y aminoácidos que van a participar en algunas ocasiones en contra del gradiente de concentración y va a utilizar ATP. Y vamos a tener gases liposolubles, como podría ser el oxígeno o dióxido de carbono, que van a ir a favor de un gradiente de concentración y no utilizan ATP. Entonces, yo cuando escuchaba gradiente de concentración, les juro que siempre pensaba en que era como ir en contra de la corriente, que puede ser una buena comparación, pero no es la más correcta. Y ahorita vamos a ver por qué. El gradiente de concentración es la diferencia de concentración de un elemento en una misma solución. Supongamos
que aquí, que ustedes están en un salón y yo estoy aparte. Mi computadora es la membrana plasmática. Si yo me voy hacia el cuarto en donde están ustedes, que son 30 estudiantes, yo me voy a favor o en contra del gradiente de concentración. Es decir, voy de menos a más. Si no pueden responder ahorita, entonces lo respondemos hasta el final. Vamos entonces entendiendo poquito a poquito. Marco Antonio tiene la mano así. Ajá, Marco Antonio. Bueno, yo diría que en contra, ¿no? Porque irías de menor a mayor. Ok, entonces vamos entendiendo. Si nosotros ponemos una gota de colorante en un vaso de agua, ¿qué es lo que va a suceder? Primero va a haber una acumulación muy grande de moléculas en un solo lugar. ¿Y qué es lo que sucede? Estas moléculas van a empezar a repartirse en todo el vaso. Y eso es a favor del gradiente de concentración. Pero si nosotros ponemos en cámara, ¿cómo se dice cuando va al revés? ¿Cámara qué? ¿Inversa o en reversa? O al Regresiva. revés? En reversa, ajá. Si nosotros ponemos la imagen en reversa, eso es en contra del gradiente de concentración. Ahora, les tengo nada más un término que vamos a ir analizando poquito a poquito. En la difusión, todas las moléculas e iones de los líquidos corporales, incluyendo las moléculas de agua y las sustancias disueltas, están en movimiento constante, de modo que cada partícula se mueve de manera completamente independiente. Si ustedes se ponen a leer Guyton, eso es lo que va a decir el libro. Otra cosa es lo que entendamos. Que yo no sé si yo era la perdida en ese momento, si ustedes están más adelantados que yo, pero al menos yo no lo entendía. Entonces, vamos de nuevo. Esto que está aquí de color rojo es la membrana celular. Nosotros tenemos en el líquido extracelular ciertas concentraciones y en el intracelular concentraciones diferentes. Por ejemplo, en el sodio tenemos 142 miliequivalentes por litro y en el líquido intracelular tenemos 10 miliequivalentes por litro. Es decir, si una molécula de sodio entra al líquido intracelular, vamos a estar a favor del gradiente de concentración. ¿Ok? Ahora, jefes de grupo, denme el nombre, por favor, de alguien que no haya participado. Perla María. A ver, Perla María, ¿estás aquí en la clase? Sí, mande. Ok. Con lo que acabo de explicar, si hablando del potasio, tenemos en el líquido extracelular 4.000 equivalentes y en el líquido intracelular 140.000 equivalentes. Si sale una molécula de potasio al líquido extracelular, ¿está a favor o en contra del gradiente? En contra. ¿Están todos de acuerdo? No. No. ¿Por qué? Es a favor porque, bueno, yo lo entiendo de esta manera. Ajá. Si yo tengo más concentración acá, pues no puedo ir en contra del menor. Exacto. Entonces, esa era la gran idea errada que yo tenía. Perla, no te preocupes. Vamos entendiendo y aprendiendo poquito a poquito. Entonces, no todo lo que va a salir de la célula va en contra de un gradiente de concentración, sino vamos a estar hablando de las concentraciones que hay en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. Por la razón que hay más moléculas de este lado de potasio y hay menos del lado extracelular, nosotros vamos a favor del gradiente de concentración. ¿Por qué? Por la cantidad de moléculas que hay. Gracias. Entonces, déjenme tomar un poquito de agua para entender mejor. Una solución, cuando hablo de una solución, rápido piensen en agua con azúcar.
o en algún agua de esas que se prepara con polvito que les guste tomar. Eso que ustedes están preparando al momento de hacer un agua es una solución y siempre va a haber un solvente y un soluto. Entonces, en este caso, el solvente va a ser el agua, que se puede decir que el agua es el solvente universal, y el soluto van a ser las cucharadas de azúcar que ustedes le están poniendo a esa agua que van a tomar. Entonces, vamos con el primer concepto. En la difusión vamos a hablar del proceso del paso del soluto a través de una membrana de permeabilidad selectiva. Se le dice selectiva porque la membrana no va a dejar pasar a toda molécula que quiera pasar al interior de la célula. Desde un medio de mayor concentración a un medio de menor concentración. Es decir, aquí vamos a ir a favor de un gradiente de concentración y no se va a gastar energía, como el ejemplo que yo les daba a continuación, que yo les había dado sobre esto, ya en la diapositiva anterior. ¿Hasta aquí todo bien o hay alguna duda? Doctora, entonces lo que dice que cuando va de mayor a menor se le llama difusión. No, no siempre, es una característica, ¿ok? Es nada más una característica. Ok, está bien. Ok, entonces, vamos con este esquema. De nuevo, tenemos líquido extracelular, líquido intracelular. Ahora, nosotros aquí tenemos 6 solutos en el líquido extracelular, como lo podemos ver aquí, solutos de lo que ustedes quieran. Díganme, a ver, un soluto, no sé si le tomaron foto, un soluto que haya mayor concentración fuera que adentro. Súper fácil. Sodio. Ok, exacto, sodio. Entonces, este sodio tiene que entrar. ¿Qué es lo que sucede? Aquí entra el sodio y se va a formar un equilibrio. Esto es, ahí vamos poco a poco, sé que puede sonar un poquito complejo, yo me pongo en su lugar. Entonces, esto sucede en la difusión. Van a entrar moléculas hacia un lugar y se va a formar un equilibrio, es decir, tenemos que tener 3 moléculas fuera y 3 moléculas dentro. Lo que acaban de ver en sí es la difusión, a grandes rasgos. Solo que en fisiología siempre, pues, a los fisiólogos les gusta mucho complicarse y poner muchas cosas, pero que son interesantes y que nos van a servir para ser médicos. Ahora, esta difusión se va a dividir en difusión simple y difusión facilitada. Vamos con el primer concepto. Aquí, si se llegan a perder, nosotros seguimos en difusión, como lo pueden ver aquí en estas etiquetas. Ya cuando cambiemos de procesos, aquí va a haber otro nombre y también yo les voy a indicar. En la difusión simple, significa que el movimiento cinético de las moléculas o los iones se produce a través de una abertura de la membrana a través de espacios intermoleculares sin ninguna interacción con las proteínas transportadoras de la membrana. Ok, esto es lo que dice Guyton. ¿Saben cuál es el significado de cinético? Nelly. Ajá, Nelly. Es el estudio de la reacción cuando va de menor a mayor rapidez. Ok, eso podría ser en física. Aquí también utilizamos la física, pero cuando mencionamos cinético, siempre piensen en movimiento. Y aquí lo curioso es que a pesar de que hay movimiento en la difusión simple, todavía no se utiliza energía porque vamos a ir a favor de un gradiente de concentración. Es decir, ¿cómo se mueven estas moléculas sin necesitar energía? ¿Por qué sucede esto? Nosotros en la difusión simple vamos a tener 2 procesos por los cuales suceden estos movimientos.
El primero es a través de la membrana plasmática, como lo pudieron ver en el ejemplo anterior, que nada más se lo mostré así rapidísimo. Eso es difusión. Y a través de una proteína del canal. Aquí yo les quiero hablar de dos tipos de proteínas. Vamos a tener primero a las proteínas transportadoras de la membrana. Cuando ustedes vean la palabra transportadora, significa que esa proteína tiene la función de transportar. Por ejemplo, los ojos tienen la función de ver, la nariz la función de respirar, los oídos la función de oír. Entonces, una proteína transportadora se dedica únicamente a eso, a transportar. Cuando nosotros hablamos de proteína del canal, como la que podemos ver aquí, es una proteína integral que formó un canal. Y entonces, en este canal van a pasar moléculas que entren dentro del diámetro de la proteína del canal, es decir, pasan a través de la proteína, pero la proteína no está hecha para transportar, sino que las moléculas aprovechan la oportunidad que tienen una puerta en la cual pueden entrar sin gasto de energía y así la célula no se está cansando por estar recibiendo moléculas. Aquí, ¿quedó claro el concepto o necesitan que repita algo? Creo que todo bien. ¿Sí? Ok. De todos modos, si hay que regresar de verdad, no se preocupen. Lo importante aquí es que todo vaya quedando claro. Y entonces ya podemos pasar a la difusión facilitada. La difusión facilitada precisa la interacción de una proteína transportadora. Si nos damos cuenta aquí, la proteína de canal es una proteína I que se quedó con un espacio y la proteína transportadora se va a encargar de las bombas que les mencionaba ayer. Estas bombas literalmente escupen las moléculas hacia el interior o hacia el exterior dependiendo la función que tengan. Y la bomba más estudiada es la bomba sodio-potasio. Es la más estudiada porque es la que se va a encontrar en todas nuestras células. Entonces, aquí les dejo los dos esquemas. Ahora, ya les había hablado de las diferencias de las proteínas. Les dejo aquí ambos ejemplos, tanto en difusión como para transporte activo. Una proteína del canal no es una proteína transportadora, sino una proteína estructural. Y la proteína transportadora es una proteína funcional. Si nos damos cuenta, todo esto es difusión hasta aquí. Y todo esto es el transporte activo. Entonces, creo que ya entendí la pregunta que me había hecho la compañera anteriormente, que si siempre va a ir a favor del gradiente de concentración, y sí, la difusión sí siempre va a ir, esa es una de las características a favor del gradiente de concentración, ya sea que estemos hablando de una difusión simple o de una difusión facilitada. El transporte activo, no, el transporte activo aquí tiene la característica que puede ir en contra del gradiente de concentración. Entonces, con esto terminamos, no, todavía nos queda otro ejemplo de difusión facilitada. Entonces, aquí seguimos en difusión y aquí les tengo unos esquemas de cómo sucede ya un poquito más esquematizado este tipo de procesos. 1. La proteína transportadora se activa cuando una molécula se une. Ocurrió un cambio conformacional y la molécula se libera hacia el interior. Este es el espacio de afuera, este es el espacio de adentro. Vemos aquí la molécula llega y entonces aquí la proteína empieza a moverse, como si la presión de afuera la está empujando hacia adentro y esto obliga a un cambio conformacional en la proteína. Vemos cómo va avanzando poco a poco hasta el final, hasta que es liberada
hacia el interior. Y aquí lo vemos ya en una imagen que no se mueve, cómo llega aquí, cómo atraviesa la proteína, ocurre el cambio conformacional y se libera hacia el interior. Entonces, aquí era una pequeña actividad. La difusión facilitada puede ser por medio de ¿qué? Yo les había hablado que puede ser por medio de dos estructuras. ¿Cuáles son? Pamela. Ajá, Pame. Entiendo yo que serían por las proteínas de canal y las proteínas transportadoras. Ok, vamos a ver, descartar. Vamos aquí. Difusión facilitada. Era lo que habíamos visto, que va a ser por medio de las proteínas transportadoras que habías mencionado aquí. Entonces, no estoy regresando para decir que estás diciéndolo mal, sino que en caso de que le haya quedado alguna duda a otro compañero, que pueda ir viendo las imágenes. ¿Ok, Pame? Gracias. Entonces, sí, cuando estamos hablando de difusión facilitada, vamos a hablar de un tipo de proteína que ya va a estar especializada. Ahora, vamos a observar algunos factores importantes. Esto también lo pueden ver en su libro, incluso creo que lo divide en 5 puntos. Nosotros vamos a tener el gradiente de concentración, es decir, la cantidad de moléculas que hay de un lado y la cantidad de moléculas que hay del otro. 2, la solubilidad y el tamaño. Por ejemplo, no se disuelve de la misma forma el sal en el agua que el azúcar. ¿Qué sucedería más rápido? ¿Que se disuelva la sal o que se disuelva el azúcar? Ahí se los dejo que lo piensen. 3, polaridad, es decir, si la carga es positiva o la carga es negativa. Por eso, el simple hecho de que una molécula tenga carga positiva o negativa es sumamente importante para, por ejemplo, para la rapidez en la que va a actuar un fármaco en el cuerpo. Y 4, la temperatura del medio. Inclusive cuando las niñas o algunos niños nos estamos pintando el cabello, nos aconsejan que pongamos calor para que la reacción sea más rápida. Entonces, aquí tengo 2 moléculas con características diferentes. ¿Qué molécula, ya sea la molécula 1 o la molécula 2, tendría una reacción más rápida? ¿Cuál molécula tendría la mayor difusión? Lo dejo que lo lean y ahorita me responden. Brian. Ajá, Brian. Sí, bueno, por lo que acaba de decir, yo digo que sería la molécula 1. Ok, ¿por qué? Porque la molécula 1 va de un mayor gradiente de concentración a uno de menor, tiene mayor liposolubilidad, menor tamaño y está en un medio con mayor temperatura. Ok, vamos bien entonces. Exacto, esa es la respuesta correcta. Y ahora, ¿qué es una concentración en una sustancia? Esta pregunta la voy a responder yo. Es decir, no es lo mismo que en una jarra de agua pongan una cucharada de Jamaica. Permítanme, tengo una llamada. Sí, bueno. Si estamos en el consultorio, ¿vas a venir? Ok, seguimos entonces. Estábamos en que no es lo mismo que vayan a poner en una jarra de agua una cucharada de Jamaica a que pongan 5 cucharadas de Jamaica. La jarra que va a tener mayor concentración va a ser la que tiene mayor cantidad del soluto. Entonces, si nosotros observamos la difusión facilitada, ahorita les voy a explicar este esquema, no se preocupen, es más rápida.
pero dicha velocidad tiene un límite. En cambio, la simple no tiene un límite. Voy a leer lo que está aquí abajo en la imagen y ahorita vamos a proceder a describirlo. Aquí tengo yo que es la página 49, si necesitan ver ustedes su libro, pero en la versión digital. Yo la última versión no la tengo en físico. Entonces, figura 4.7. Este es el efecto de la concentración de una sustancia sobre la velocidad de difusión a través de una membrana mediante difusión simple y una de difusión facilitada. Entonces, vean las líneas. La difusión facilitada es la que está de color rojo y la difusión simple es la que está de color azul. Esto muestra que la difusión facilitada se aproxima a una velocidad máxima denominada V. Vamos a entender este esquema. Supongamos que tengo una molécula X para difusión facilitada y una molécula X para difusión simple. Es decir, tengo aquí dos moléculas. Una se va a ir por difusión simple y otra por difusión facilitada. Nosotros vamos a tener que la difusión facilitada va a ser más rápida. Sí. ¿Ok? Pero si nosotros sumamos dos moléculas, la difusión simple apenas va a estar pasando una molécula cuando la difusión facilitada ya pasó dos moléculas. Ahora, imagínense que llegamos a 5 moléculas y a las 5 moléculas la difusión facilitada ya se estancó. Es decir, yo soy más rápida, pero únicamente con 5 moléculas. De ahí en fuera, ya no puedo tener más rapidez que eso. Va a tener un límite de transporte. Para eso es que van a estar ambas difusiones, porque una se va a limitar a la cantidad de moléculas que va a estar transportando y la otra, a pesar de que va a ser más lenta, puede ir pasando las sustancias para que la célula no se quede sin los requerimientos que necesita. ¿Quedó claro el concepto? ¿Lo podrías volver a repetir, por favor? Ok. La difusión facilitada tiene mayor velocidad, o sea, de difusión, de que la célula pase por la membrana, ¿no? Ajá. Que la simple. Sin embargo, Exacto. la simple tiene la capacidad de que pasen un mayor número de moléculas, o así lo entendí más o menos. Exacto, No así. tiene límite de velocidad, o sea, pueden pasar un poco más rápido, supongo yo. Ajá. Okay. ¿Por qué? Gracias, lo dijiste inclusive más claro de lo que yo lo hubiese dicho. ¿Por qué sucede esto? Recordemos que la difusión simple va a ser por medio de, vamos a regresar a estas imágenes. No me deja salir esto. La difusión simple, a ver, permítanme por aquí. Aquí está. Esta imagen es la clara. La difusión simple se va a dar por medio de proteínas del canal, es decir, estas proteínas nunca se van a cansar. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen la función de hacerlo. Van a pasar las proteínas que tengan que pasar por el tamaño que tienen. ¿Por qué? Porque encuentran un medio por el cual atravesar y llegar ya sea al interior o salir de la célula. Esto es con la difusión simple. En cambio, la difusión facilitada ya está dada por una proteína transportadora. A pesar que esta proteína no utiliza energía porque va a un gradiente de concentración, esta proteína sí tiene esa función. Esta proteína, y ahorita les voy a mostrar, una proteína transportadora tiene la característica de que aquí va a tener una puerta, como lo podemos ver aquí, y aquí también va a tener una puerta. Cuando llegan las moléculas que tengan que llegar, en esta parte llega la molécula y la puerta se abre. Entra la molécula, se mantiene cerrada y la molécula sale por aquí y la puerta se vuelve a abrir. Entonces aquí sí hay movimiento de sustancias, pero va a favor del gradiente de concentración y no se utiliza energía. En cambio aquí esta proteína dice, sí, pásale, entras, adelante. Y viene otra, sí, pasa, adelante. Y así puede estar todo el día. ¿Por qué?
porque ni siquiera tiene esa función, es decir, no es tan selectiva como una proteína transportadora. ¿Quedó más claro? Doctora. ¿Sí? Entonces, cada una de ellas supongo que pasan moléculas específicas o iones específicos. Ajá, ahí vamos a ahí vamos a ir analizando qué ion va para cada una de ellas. Y puede ser el hecho que, no sé, a lo mejor falle y entre una que no, y pues habría problema y se utilizaría pues lo que ya había mencionado de los organelos, ¿no? Que eliminan a los, pues se va al estómago, ¿no? Bueno, ya sí lo entendí. Sí, sustancias que ya no pertenecen ahí se tienen que eliminar o la célula muere, definitivamente. Pero tu razonamiento es completamente correcto. El detalle es que si ahorita nos ponemos a pensar en por qué entra un ion que no debería entrar, eso ya sería fisiopatología y nos estaríamos desviando. Por eso no me quiero ir por esa parte. Pero sí, si entra una sustancia que no debió haber entrado, porque hay patologías de verdad increíbles que uno dice, ¿cómo es que esto puede existir? ¿Cómo es que el simple hecho de que una proteína tenga un espacio de más ya afecta el funcionamiento del cuerpo? Entonces, tu razonamiento es completamente correcto, pero sí, nos quedamos con eso. Si entra una sustancia que no debe estar, esa sustancia debe ser eliminada. Y ahorita vamos a ver cómo es que sucede eso. ¿Todo claro? Sí, todo claro, gracias. Ok, entonces, vamos con canales proteicos. Y seguimos en difusión. Todavía no pasamos a transporte activo, seguimos en difusión. Entonces, tienen ciertas características. 1. Son permeables de manera selectiva a ciertas sustancias. ¿Por qué? Y aquí vamos con la pregunta que acabas de hacer. Porque tienen una carga negativa, como por ejemplo los canales sodio. Si nosotros ponemos aquí un anión que tiene carga negativa, como podría ser un anión de cloro, el anión ni de chiste va a pasar por ahí porque el anión no se va a llevar con una proteína que tiene la misma carga que él. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué características tienen? Tiene una carga negativa y aquí la molécula se deshidrata. Se los voy a poner con un ejemplo muy simple, pero no significa que esto suceda así de simple en el cuerpo. Nosotros vamos a tener aquí una molécula de sodio y esta molécula de sodio va a estar unida a una molécula de agua. Cuando yo hablo de que se deshidrata, es que la membrana dice, sodio, ¿quieres pasar? Ok, puedes pasar, pero el agua no puede pasar. Pasa tú, el agua se queda fuera. Algo así funciona. ¿Por qué? Por las cargas que tiene cada una de las moléculas. A esto me refiero con deshidratar. De todos modos, en Khan Academy pueden ver todas estas reacciones. Súper interesante. Y tienen otra característica de apertura. Se abren y se cierran con puertas, como por ejemplo los canales de potasio. Estos no tienen una carga negativa y quiere decir que la molécula no se va a deshidratar, que era lo que les mencionaba. Va a tener una compuerta aquí y otra compuerta de este lado. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, doctora. Ok. Entonces, ¿cómo es que se abren y se cierran en estos canales? Primero vamos a tener el tema de activación de los canales proteicos y seguimos en difusión. 1. Activación por voltaje. Cuando yo hablo de voltaje, inmediatamente piensen en la electricidad de un rayo o en la electricidad que se necesita para encender un foco rápido. Y también se necesita activación química o ligando. En este caso, piensen en el interruptor que ustedes tienen que activar para encender el foco. Entonces, voltaje, energía. Por eso no es raro que en ocasiones a veces quieran agarrar a alguien y sientan electricidad, porque realmente hay electricidad en nuestro cuerpo.
Y aquí nosotros vamos a tener un ligando como por ejemplo la acetilcolina, que tiene muchísimas funciones, ¿ok? Si no saben qué es un ligando, pueden buscar qué es un ligando e ir entendiendo poquito a poquito. Entonces, dos cosas importantes. Uno, activación por voltaje y activación química o por ligando. Entonces, ahorita los voy a dejar descansar un ratito. Siento yo que ya fue mucha información. ¿Qué opinan ustedes? No quiero, porque tampoco quiero que se confundan con los conceptos. Sí, estoy de acuerdo, doctor. 5 minutos. ¿Sí? Está bien. Entonces, piénsenle, ¿necesitan que deje alguna diapositiva para que la vean? ¿O en especial? Yo sí. Estaría. ¿Esta está bien? ¿Podrías poner la segunda diapositiva? Me parece que es cuando explicaste lo del gradiente de concentración. La tercera, ajá. Ahí está. Les dejo esas entonces. Gracias. Voy a estar por aquí. Les repito que ando en el consultorio, entonces si necesitan igual que le cambie otra diapositiva, le cambio. Entonces, mientras les dejo con esta. ¿Necesitan que cambie otra diapositiva? La 13, por favor. 13, ok. Mientras tanto, ya no las voy a seguir explicando más, nada más háganme hagan las preguntas que tengan y ya ahorita regreso a responderlas. ¿Está bien? Sí, de acuerdo. Ok, sale. Entonces, sigan aquí con las preguntas que tengan que hacer. Ahorita regreso.
Listo, ¿cómo van? Disculpe, ¿puede cambiar a la diapositiva 12, por favor? ¿Diapositiva cuál? 15. La 12. Ah, 12. 12. Ni hemos llegado a la 15. Ahí está. Sí, porque ya los quiero dejar descansar, pobrecitos. Gracias. Doctora, ¿Sí? ¿podría explicar nuevamente sobre el gradiente de concentración? ¿La de la primera parte de la diapo? Sí, por favor. ¿Esto? Sí. Ok. Vamos. Pero ya no me deja pintar. ¿Cómo le hago para quitar esto? A ver, permítame, tengo fallas técnicas. A ver, no se quita, mira. Es que yo si no pinto siento que no puedo. Es que uno será en modo de presentación. Bueno, si no ya. Va a tener que ser en chiquito porque no, esto no me deja. Yo quiero rayar y no puedo quitar esta barra. A menos que la haga a un lado. No, olvídenlo. Fracasé. Ok. Entonces, primero, el gradiente de concentración es la diferencia de concentración de un elemento en la misma zona o solución. Es decir, imagínense que estamos en un salón todos, que posiblemente nunca nos vamos a conocer, pero bueno, estamos todos en el mismo salón y salgo yo. ¿Quién me hizo la pregunta? A ver, ¿quién preguntó ahorita? Fui yo. Creo que fue Luisa. Luisa, ok. Luisa, y tú y yo salimos del salón. O sea, y todos tus demás compañeros se quedan dentro. Entonces, tú y yo naturalmente siempre estamos fuera del salón. Quédate primero con esa imagen. Ahora, la segunda imagen. Cuando nosotros ponemos una gota de pintura dentro del agua, la gota de pintura es el ejemplo perfecto de un gradiente de concentración. Es decir, del lugar en donde hay mayor concentración a un lugar a donde hay menor concentración. Una gota de pintura no entra como una gota de pintura al agua, sino que se va a dispersar de la zona en donde hay mayor concentración, es decir, lo primero que entró al agua, que es la gota, es en donde hay mayor concentración, a un lugar en donde hay menor concentración, es decir, el resto del vaso. Si nosotros nos damos cuenta y vemos la imagen, el lugar en donde había primero mayor concentración fue aquí, en donde entró el agua. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Ahí, ese es el concentrado. Esa gota de pintura está llena de partículas de pintura. ¿Qué sucedió después? Empezó a repartirse porque este vaso no estaba pintado. Este vaso tenía únicamente agua. Todas las moléculas de pintura empezaron a repartirse a las zonas en donde no había pintura, es decir, a las zonas de menor concentración, ¿ok? ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Entonces, si tú y yo estamos fuera del salón y sale tu compañero, todavía no me sé sus nombres, a ver, sale tu compañera Leslie del salón, ¿ella va en contra o a favor del gradiente de concentración? Si va de mayor a menor. A favor, ¿no? Porque es de menos a más. De mayor concentración a menor concentración.
Ajá, lo habías dicho al revés. Entonces de De más a mayor. menos es en contra, ¿no? Ok, a ver, vamos de nuevo con otra imagen. Vamos con otro ejemplo. Es que aquí la otra doctora me está tratando de dar otro ejemplo, pero quedamos en en las mismas. A ver, tenemos nosotros, ¿cuántos solutos hay aquí afuera? Son 6. Son 6 solutos, es decir, tenemos 3 moléculas en el líquido extracelular. Por naturaleza, el gradiente de concentración va a buscar un equilibrio, es decir, a él no le va a gustar que haya más moléculas de un lado que del otro. ¿Qué es lo que sucede? Con el gradiente de concentración van a ir las moléculas de mayor concentración, es decir, antes había 6, a las moléculas de menor concentración, en donde no había nada, es decir, en el líquido intracelular no había ni una molécula, habían 6 fuera. Entonces, esto de ir de donde hay más moléculas a donde hay menor cantidad de moléculas, esto es a favor del gradiente de concentración. ¿Hasta aquí va bien? Sí. Ok, entonces, ahora nos vamos a este cuadro. Nosotros tenemos más moléculas de sodio fuera de la célula que dentro de la célula. Si el sodio viene hacia adentro, esto es a favor de un gradiente de concentración, porque va de mayor a menor. Es más, vamos a anotarlo de en esta parte. Entonces lo que realmente busca el gradiente de concentración es un equilibrio, ¿no? Que es donde entra ahí la difusión. Ajá, eso es lo que sucede, porque la difusión siempre va a ir a favor de un gradiente. Entonces tenemos que de mayor a menor concentración es a favor o en contra. ¿Ok? Es lo que tenemos aquí, como por ejemplo el sodio. Yo daba este ejemplo porque lo lógico es pensar que toda molécula que sale va en contra de un gradiente de concentración, pero no sucede de esta forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ion potasio hay mayor concentración en el líquido intracelular y menor en el líquido extracelular. Entonces, si sale un ion de potasio hacia el líquido extracelular, esto es a favor o en contra del gradiente, si observamos la cantidad. Andrés García. Ajá, Andrés. Tenía una duda, más bien, sí. O sea, quería preguntar si era algo parecido a la homeostasis, la difusión o algo así, de que intentaba nivelar las cantidades dentro y fuera de la membrana o... Exacto, eso es un ejemplo muy claro de homeostasis, o es uno de los procesos que nos apoya a la homeostasis. Porque si nosotros, y eso todavía lo vamos a mencionar en una clase, si las células se moriría con grandes cantidades de sodio dentro de ella.
O sea, la célula no puede tener grandes cantidades de sodio. Y ahorita, después les voy a explicar por qué. Pero aquí lo que quiero que quede claro es qué va en contra y qué va a favor. A ver, vamos ya, Alma Jacqueline. Esa va a favor porque va de mayor concentración a menor. Ok, ahora, la de abajo, si yo te digo que es que sale el sodio hacia el líquido extracelular. Va en contra. Ok, exacto. Ah, ahí vamos bien. Roberto Javier. Sí. ¿Es una pregunta o es una participación la que tienes? Es que era cuando preguntó si era a favor o en contra y se me olvidó bajar la mano. Ok, no te preocupes. Entonces vamos ahorita contigo. No bajes la mano todavía. Tenemos magnesio. Tenemos que el magnesio va a entrar a la célula. ¿Es a favor o en contra? Creo que es en contra. Ok, estás en lo correcto. Es en contra. ¿Por qué? Porque aquí hay apenas 1.2 miliequivalentes y aquí hay 58 miliequivalentes, lo cual es bastante. Sí, porque si nos ponemos a pensar, hay tan solo 10 miliequivalentes de sodio, pero de magnesio hay muchísimo más. Entonces, estás en lo correcto. Vamos con contigo otra vez para que te quede muy claro. Aquí entra cloruro. ¿A favor o en contra? Es a favor. Ok, Es a favor. es a favor. Están en lo correcto. Carla Paola. ¿Duda o participación? La participación. Ajá. A ver, vamos entonces. ¿Cómo se llama esta molécula? Lo puedes ver en tu tabla periódica. Tienes tiempo de buscarlo, no te preocupes. O si no, rápido en internet. Bueno, te voy a ayudar. Esto es un compuesto y es un compuesto alcalino. Empieza con B. ¿Alguien más puede contestar? Bicarbonato. Exacto. Bicarbonato. Bicarbonato. Están bien, muy bien. Bicarbonato. Entonces, me quedo todavía contigo, Carla Paola. El bicarbonato. Cuando el bicarbonato entra a la célula, ¿va en contra o a favor de un gradiente de concentración? Va a favor. A favor. ¿Y si sale? Va en contra. Ok. ¿Y si sale fosfatos? A favor. Ahí está. Está bien. Vamos con Brian Abel. Sí, ¿Duda o participación? era participación. Ok, vamos. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Es un sulfato? Ok, ajá, estás en lo correcto. Cuando el sulfato sale, ¿a favor o en contra? A favor. Ujú. ¿Y si entra? En contra. ¿Seguro? Sí, porque pues va de menor a mayor. Ok, está bien, vas bien entonces. Qué bueno que no dudaste. ¿Quién sigue?
Nelly. ¿Duda o participación? Era participación, doctor. Todavía tenemos para participaciones. Ok, tenemos la glucosa. Y en este caso tenemos 90 miligramos, porque la glucosa se va a medir en miligramos, que entra a la célula, ¿a favor o en contra? Entra a favor. ¿Y sale? En contra. Ok. Y ahora los aminoácidos, ¿entran? En contra. En contra, exacto. De hecho, bueno, aquí tiene un signo de interrogación porque es de las partículas que más se van a estar moviendo, porque los aminoácidos crean estructuras. Los aminoácidos son los bloquecitos de las proteínas. Entonces, por eso aquí tiene este signo de interrogación. Leslie Paola. Sí, creo que saltó a una compañera. ¿Sí? ¿A quién salté? A Marla. Perdón, Marla. Sí. Ok. En caso de que salgan los aminoácidos, ¿a favor o en contra? A favor. Ok, a favor, está bien. Y aquí, Que salgan, igual está a favor. porque a pesar de que la diferencia es mínima, por ejemplo, de 0.5 a 2, sí hay mayor concentración de colesterol, fosfolípidos, grasa dentro de la célula. Ok, vamos bien. Ahora sí, Leslie Paola. Sí. ¿Cómo se llama esto? Lo pueden buscar. Aquí el punto 1, dándose cuenta que no lo sabe, aprende muchísimo. Es la presión parcial de oxígeno. Ok, cuando nosotros nos referimos a la presión parcial de oxígeno, es un término que, bueno, al menos yo en su semestre todavía no lo manejaba, pero vamos a hablar de la concentración, ¿ok? Concentración de oxígeno. Nos vamos a quedar entonces con que es oxígeno. Ya hablando de presión parcial es otro término. Entonces, en caso de que salga oxígeno, ¿a favor o en contra? Es en contra. Ok, exacto, es en contra, porque va de menor, que es 20, a mayor, que es 35. Vamos bien entonces. Andrés García. Sí. ¿Qué significa esto? Ajá. No tengo la menor idea. CO2 lo puedes buscar. Dióxido de carbono. Ok, exacto. Entonces, gracias compañera. No sé quién respondió, pero ahí le van anotando participaciones. Andrés, sigo contigo. Si sale dióxido de carbono. Va en contra. Ok, ¿y si no, entra? a favor. Ok. Mande. Pero bueno, lo respondiste y te diste cuenta que te iba a agarrar ahorita. Ok, entonces, si entra dióxido de carbono, ¿es a favor o en contra? Está en contra. Ok, ¿y si sale? Ok, te escucho ahorita muy bajito. Christopher. Es a favor. Ok, vamos bien entonces. Permíteme. Ok, me había quedado con Jonathan. ¿Qué significa esto? Jonathan, ¿qué significa esto? Oxígeno. Te escucho muy bajito. Es oxígeno. Lo que estoy señalando aquí.
Ah, no, Es el el pH, perdón. pH, Ajá, perdón. pH, exacto. El pH se va a encargar de la medición de acidez. Tengan en cuenta que cuando ustedes vean un hidrógeno, piensen en algo ácido, ¿ok? Entonces, si los iones hidrógeno entran, ¿es a favor o en contra? Jonathan. Entran a favor. Exacto. ¿Y si salen? En contra. Ok. Gracias. ¿Le di participación a Christopher o me confundí? Se confundió, de hecho creo que no hay ningún Jonathan. Entonces, pero sí me respondió Christopher, ¿verdad? No. Ay, Christopher, dime, ¿quién me está respondiendo entonces? Soy yo, David. Como David, dime que no estoy hablando con Christopher. A ver, Christopher. Y al último compañero también le voy a preguntar, así que no se preocupe. Proteínas. Ajá, ¿cuál fue la proteína que dije que estaba más abundante en el cuerpo? La albúmina. Creo que fue la albúmina. Exacto, exacto. Entonces, proteínas. Cuando ¿entran a favor o en contra? Están en contra del gradiente. Ok. ¿Y aquí? ¿Sí salen? Están a favor. Ok, gracias. Había un compañero que tenía la mano levantada. ¿Quién era? ¿Quiere participar hoy o va a participar hasta mañana? Era Gerardo Alfonso. Pues, de una vez. Ok, vamos entonces. Explícame esta imagen con tus propias palabras. Ya este proceso ya yo se los mostré con animaciones. ¿Cómo empezarías tú a hablarme de la difusión? Híjole. Bueno, para empezar, vemos que hay 6 moléculas en el líquido extracelular. Ajá. Y por ende se debe de llegar al equilibrio. Así que Entonces, van a pasar al líquido intracelular a través de, son gradientes de concentración. Pues para generar el equilibrio. ¿No? okay. ¿Y esto es a favor o en contra? Sería a favor. A favor. Dime una molécula que no sea sodio, que vaya a favor. ¿Te la pueden soplar? Te voy a ayudar. Ve rápido la tabla. La glucosa. Ok, está bien entonces. Listo, con esto entonces acabaríamos con las participaciones. Igual también ya se nos acabó el tiempo. Si tienen más dudas ya también me las pueden hacer mañana. ¿Quedó bien el tema hasta aquí? Sí, quedó bien. Sí, doctora. Sí, Gracias. doctora, quedó bien, gracias. Ok, ya Sí, doctora, mañana gracias. nos quedamos aquí, nos quedamos en esta diapositiva, activación por voltaje y por ligando. Investiguen qué es el acetilcolina y por qué lo vamos a estar analizando. Estas son las diapositivas que vamos a ver mañana y ya acabaríamos también con este tema. Ah, miren, significado. Esto ya se los dejé, ¿verdad? Sí, esto ya se los mandé con los jefes de grupo. Ok, entonces ya sería todo. Ya pueden ir a comer en paz, disfrutar de su vida y estudiar el siguiente tema. Ya para mañana ya no tendrán ningún otro tema que estudiar porque es parte del mismo. Entonces, ya nos veríamos. Hasta mañana, doctores. Gracias por su atención y ya saben, cualquier duda y voy a estar. Adiós. Gracias, Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Muchas gracias, doctora. Hasta mañana. Doctora.